comenzamos una nueva serie y esa serie tiene por nombre El Cristiano y sus deberes civiles. Dentro de esa serie del Cristiano y sus deberes civiles, el día de hoy vamos a tocar un tema y es el cristiano y las elecciones. Un tema un poquito, digamos, actual para lo que el país está viviendo en estos momentos. Vamos a tener una exposición, una enseñanza, pero me gustaría que las preguntas las pudiéramos realizar al final, por si acaso alguna de esa inquietud que usted tiene se puede ir resolviendo en el transcurrir de lo que vamos a exponer en el día de hoy. Para comenzar, yo pensaría que podríamos tener una pequeña definición de qué son las elecciones en la parte de política. Y para eso tendríamos que decir que las elecciones son un proceso de toma de decisiones en el que los electores eligen con su voto entre una pluralidad de candidatos a quienes ocuparán los cargos políticos en una democracia representativa. Es una toma de decisión, básicamente, de entre varias alternativas que se nos presentan. Eso es las elecciones. Pero las elecciones en Colombia, como tal, son reguladas y controladas por el Consejo Nacional Electoral, que es quien informa a los candidatos y a las personas que votan por ellos, quiénes son las listas de las personas que fueron elegidas y controla todo lo que tiene que ver con eso. Tanto a nivel general, cuando se habla de presidente, el Senado y la Cámara, como también a nivel local y regional, cuando estamos hablando de gobernaciones, alcaldías, asambleas y consejos. Básicamente eso. Quiero que para comenzar todos me acompañen a un pasaje en Proverbios, por favor. Proverbios 24, 21. Proverbios capítulo 24, versículo 21. Proverbios capítulo 24, versículo 21. Que dice de la siguiente manera, voy a leer para ustedes, dice: teme a Jehová, hijo mío, y al rey. Teme a Jehová, hijo mío, y al rey. Ambos ejercen autoridad sobre nosotros, aunque hay uno que está muy, pero muy infinitamente por encima de los otros. Y todo esto, obviamente, teniendo el temor de Dios como principio dominante que nos gobierna en el ejercicio de nuestra nacionalidad, estando aquí en la tierra. Nosotros que hemos nacido en este país que es democrático, en donde los ciudadanos tenemos una responsabilidad y tenemos un derecho de asistir a las urnas, de poder votar por unos candidatos, debemos ejercer ese derecho recordando que nuestra lealtad suprema es hacia Jesús y a nadie más. En la Biblia encontramos un marco de referencia autoritativo que necesitamos para abordar cualquier tema que sea relevante para nuestra vida, aquí y ahora, incluyendo nuestra perspectiva del Estado, de los gobernantes, y en el caso que nos corresponde en el día de hoy, sobre a quién podríamos nosotros elegir. En el día de hoy vamos a hablar sobre ese perfil de la persona que podría ser el gobernante y sobre algunos criterios generales que nos podrían ayudar a la hora de tomar una decisión. Y por último, unas conclusiones muy puntuales que tienen que ver con eso. Por otro lado, esperamos que los candidatos sepan lo que Dios espera de ellos, al ser elegidos para el cargo al que ellos aspiran. Porque si son elegidos por la voluntad soberana de Dios, simple y llanamente. Aunque algunos consideren que fue por sus propios medios o porque hicieron algo, no. Fueron escogidos por la voluntad soberana de Dios, simple y llanamente. Entonces, para recordarle, lo que vamos a hacer en esta mañana es ver el perfil que Dios nos da de un gobernante en su palabra, para luego considerar algunas directrices generales que esperamos sean de ayuda a la hora de decidir por cuál candidato votar, de los que están aspirando a los cargos que se vayan a escoger en los procesos electorales. Debemos recordar que ningún candidato, ningún ser humano será la imagen perfecta del gobernante o del legislador. Pero como cristianos debemos procurar que salga electo aquel que mejor encaje en ese perfil.
En ese sentido, no importa por quién votemos, siempre vamos a hacerlo, no por el, bueno, la idea es no decir por el menos malo, sino que el que más sea acorde a lo que la palabra nos indica. Entonces, relativamente hablando, claro está, porque mis hermanos, hay uno solo en todo el universo que cumple con la perfección de todos los requisitos. Y es nuestro bendito, glorioso y Señor y Salvador Jesucristo. Es el único. Así que cuando estamos hablando de un ser humano, por eso decía el menos malo. O el que más se acerque a lo que de pronto el Señor nos habla en su palabra. Que tenga que ver con, si hablamos de un ser humano, ese ser humano no lo podemos comparar con el Señor Jesucristo ni en sabiduría, ni en capacidad, ni en integridad. No lo podemos comparar con nada en eso. Pero sí tendremos que ajustar esos candidatos a lo que más se parezca al perfil que el Señor nos muestra en su palabra. Y eso nosotros lo vamos a abordar en este momento a través de las siguientes características. La primera característica, que creo que de pronto la pueden tener ahí también proyectada, la primera es, un buen gobernante es un hombre apto para gobernar. Es un punto muy importante. La persona tiene que ser apta para gobernar. Mis amados hermanos, si usted se siente mal de salud, ¿usted acude a quién? Usted acude a un médico, una persona que fue capacitada para eso, para que le ayude a solucionar el problema que usted tiene de salud. Igualmente, si usted va a votar por alguien que va a regir sus destinos o va a legislar, ¿por quién debemos votar? Por una persona que sea apta para el cargo también. Es lo más lógico, ¿no? Decimos, es lo más lógico, pero en algunos casos se ven ejemplos de que de pronto no pueda ser así, pero lo más lógico es que es así. Que sea capaz de hacer, obviamente para lo cual fue nombrado, para lo cual fue elegido por voto popular. Me gustaría que me acompañaran a Primera de Reyes 3, Primera de Reyes capítulo 3, para ver eso de ser apto para gobernar. Primera de Reyes capítulo 3, versículo 9. ¿De qué se trata el contexto en ese momento? Ahí en Primera de Reyes, mientras ustedes buscan. El contexto es que Salomón ha sido puesto en el trono de David, de su padre. Siendo él muy joven, él consideraba que no estaba preparado para ese tipo de cargo. ¿Y qué hace él? Clama al Señor. Clama al Señor. ¿Qué dicen los versículos? Le leo para ustedes. Dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y el versículo 10 dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Salomón era consciente que para hacer bien su labor necesitaba entendimiento. Esta palabra transmite la idea de un hombre que escucha con atención. Una persona apta para gobernar debe ser una persona que escucha a los demás. Con interés, pero también necesita discernimiento. Y ese discernimiento, es decir, la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, para poder tomar buenas o malas decisiones. Salomón sabía que la sabiduría viene de Dios y por eso la pidió en oración. Y el Señor se la concedió. El punto es que Dios, en su misericordia, puede poseer de actitud incluso a hombres incrédulos, a hombres inconversos, para beneficio de todo el pueblo. Aunque ellos mismos no reconozcan que esa capacidad viene de Dios. Un ejemplo podemos tener, entre muchos ejemplos, aquí aparte encontré otro, y fue cuando José interpretó el sueño de Faraón, de las 7 vacas flacas y gordas. ¿Cuál fue la recomendación después de él interpretar el sueño? Él le dijo a Faraón que buscara una persona que tuviera los requisitos para poder administrar todo eso. Quiero que por favor me acompañen en Génesis capítulo 41, Génesis 41, 33.
Y José, ¿qué le dice a Faraón? Génesis capítulo 41, 33. Él después de interpretar le dice a Faraón, le dice, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. O sea, él no se propone como tal. Él considera que dentro de Egipto podría existir una persona que podría manejar eso. Y no era una persona creyente. Y él lo propone. Nosotros ahora sabemos que Faraón lo escoge a él, obviamente. Nosotros lo sabemos ahora. Pero en su momento, ¿qué le dijo José al Faraón? Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Mis amados hermanos, el gobernante debe saber gobernar, debe ser un entendido sobre el tema. Y en ese momento, Salomón comprendió la necesidad, para seguir al pasaje que teníamos anteriormente, Salomón comprendió que la necesidad que tenía de la sabiduría, de esa necesidad que tenía, la buscó en el lugar correcto. ¿Y cuál fue ese lugar correcto? Se la pidió a Dios en oración. Nosotros como cristianos debemos exigir que nuestros gobernantes tengan esa dependencia en Dios. Es nuestra exigencia, de que los gobernantes tengan esa dependencia de Dios, que de corazón le pidan en oración que les conceda la sabiduría que ellos necesitan para esa labor tan delicada que es gobernar como tal, gobernar un pueblo, una labor muy delicada. Nosotros tenemos que orar por ellos también. Nosotros debemos orar a Dios que nos conceda hombres así, que dependan de Dios, y debemos orar que los capacite para que ellos puedan llevar a cabo la labor que tienen delante, que puedan ser aptos para poder gobernar al pueblo. En segundo punto, o en segundo lugar, podemos decir que un buen gobernante es un hombre comprometido con la justicia. Un hombre comprometido con la justicia. Una de las funciones claves de los gobiernos o de los gobernantes es proteger a las personas que están dirigiendo, a las personas que tienen dentro de sí. ¿Protegerlas de qué? De que no se perjudiquen sus legítimos intereses o derechos. Hay muchos textos en los que podemos apoyarnos que me gustaría que buscáramos. En este momento me gustaría que buscáramos Éxodo, capítulo 18, versículo 21. Éxodo 18, 21. En la que se habla de la elección de los jueces de Israel. Se habla de la elección de los jueces de Israel. Entonces, eso dice de la siguiente manera. Éxodo 18, 21. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Yetro le recomienda a Moisés que escoja de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones que aborrezcan de verdad la avaricia. Igual que en Deuteronomio 16, 18 que leo para ustedes. Dice, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Por eso nosotros hablamos que un buen gobernante debe ser una persona comprometida con la justicia para con las personas que va a gobernar. No solamente debe ser apto, no solamente debe saber tomar buenas decisiones, tener el discernimiento y la sabiduría, sino también debe ser una persona que aplique la justicia para con los que está gobernando. Y escuchen lo que se les dice a los jueces en el versículo, después de lo que les acabo de expresar, de que juzgarán al pueblo con justo juicio, en Deuteronomio 16, 18, dice, después de esto, dice, en el versículo siguiente dice, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios
y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Miren lo que dice, es muy importante, no hagas acepción de personas, estamos hablando de justicia. No hagas acepción de personas. No tomes sobornos, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. En el libro de Proverbios también encontramos versículos que hablan de lo mismo, de los que están en autoridad y que deben administrar con justicia, con equidad. Y no deja de ser interesante que en el Nuevo Testamento Pablo menciona exactamente lo mismo, a pesar de que ellos estaban bajo el dominio de un gobierno pagano en ese momento. Los invito a que por favor busquemos Romanos capítulo 13, versículo 3. Romanos 13, versículo 3. Romanos 13, versículo 3 dice de la siguiente manera: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. ¿Sí? No. Mis hermanos, esto dice Pablo en el Nuevo Testamento, sabiendo que la iglesia de Cristo iba a estar diseminada por el mundo en muchas naciones. Y dice, el gobernante es un servidor de Dios para hacer lo que el Señor quiere que él haga. El servidor. Así que hay algo con lo que debe estar comprometido un gobernante, y es con la justicia. Para cerrar este ítem de justicia, los invito a que me acompañen al libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 34. Simplemente lo vamos a leer y ustedes entenderán de qué se está tratando cuando hablamos de que un gobernante tiene que tener en cuenta la justicia. Proverbios, capítulo 14, versículo 34, para poder cerrar ese ítem de justicia. Nos dice de la siguiente manera: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Mírenlo de la manera tan importante que se nos dice ahí. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Miren lo importante de que un gobernante tenga en cuenta la justicia para con sus gobernados. No solamente de que sea apto, sino que tenga en cuenta la justicia también. Nuestro tercer punto en lo que tiene que ver con esas características de un gobernante está muy conectado con lo anterior, con la justicia. Y es que un buen gobernante es un hombre que no se sitúa él mismo por encima de la ley. No se considera una persona que no puede ser tocada por la misma justicia. Un buen gobernante es un hombre que no se sitúa a sí mismo por encima de la ley. Todos los candidatos proclaman su propia honestidad. El problema es que no tenemos a la mano todas las herramientas necesarias para confirmar su honestidad o su deshonestidad. Bueno, algunos ya lo sabemos, ¿no? Pero lo suponemos, ¿no? Pero no tenemos las herramientas a la mano para decir la persona es honesta o no lo es en ese momento. En algunos casos, pues se puede confirmar, pero en muchos no podemos. Y en el caso de que alguno de ellos posea la virtud de esa honestidad, nosotros sabemos que todo el mundo es susceptible de corromperse, sobre todo cuando llega a unos cargos de alta dirección, por decirlo de alguna manera. ¿Y cuál sería la solución en esos casos? De que nuestro sistema como tal de justicia sea equitativo en ese momento y a esas personas que tienen esos cargos y cometan algunos errores también sean tomados por esa misma justicia y sean juzgados de la misma manera. Y no estén por encima de esa misma justicia, que es lo que nosotros todos esperamos como cristianos también, que si la persona realiza alguna labor que no es la que le corresponde, pues también sea juzgado de la misma manera. Quiero que, para que veamos que ningún gobernante y ninguno de nosotros
puede estar por encima de la ley, me acompañen a Hechos capítulo 25, versículo 11. Pablo estaba delante de Festo y quiero que escuchemos lo que Pablo dice. Versículo 11. Hechos capítulo 25, versículo 11. Dice de la siguiente manera: porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. ¿Qué estaba haciendo Pablo en este momento? No se estaba situando por encima de la ley, se estaba dejando juzgar por él. Él podía tener el conocimiento, pero él también se sometía a eso. Lo hacía de la mejor manera. Entonces, un buen gobernante no se sitúa por encima de la ley, sino que en el caso de que le toque, pues también la ley tendrá que entrar a tomar cuentas con esa persona también. En cuarto y último lugar, un buen gobernante se rodea de hombres íntegros y competentes. Algo muy importante. Un buen gobernante se tiene que rodear de personas adecuadas y de personas aptas también para eso, que pueda hacer que ese gobernante también tome muy buenas decisiones y que lo asesoren de la misma manera. Los hombres de los que se rodea un gobernante poseen una importancia capital porque ningún hombre puede gobernar solo. Y la Biblia nos enfatiza en eso, de rodearse de hombres íntegros, de hombres competentes. En Proverbios 25:5 nos dice: aparta al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. En Proverbios 25:5 nos dice eso. Aparta al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. De ahí el de las personas que se puede rodear un gobernante. Y no solo de hombres impíos, sino también de necios e insensatos. Para esto tenemos el ejemplo de Roboam, el hijo de Salomón. Se rodeó de jóvenes inmaduros y hombres insensatos, y con su insensatez Roboam dividió el reino de Israel en el reino del norte y en el reino del sur. Entonces, qué importante es rodearse de hombres que sean íntegros, que sean competentes y que sean aptos para poder asesorar en buenas decisiones a los gobernantes. En estos 4 puntos que acabamos de mirar podemos ver el perfil de un buen gobernante: apto, comprometido con la justicia, que no se sitúe por encima de ella y de rodearse de personas adecuadas. En el siguiente punto o en el siguiente tema que vamos a tratar sobre unas directrices generales que pueden ser de ayuda al momento de ejercer nuestro derecho, nuestro ejercicio al voto como tal. Algunos de estas directrices las escuché haciendo la investigación sobre el cristiano y el voto. Escuché alguna de ellas del pastor Sugel Michelet. La primera, ¿cuál es? La primera dice que la palabra de Dios sea tu guía primaria a la hora de votar. Que la palabra de Dios sea tu guía primaria a la hora de votar. Puede sonar como muy obvio. Y es más, nosotros en el Salmo 119, versículo 105, de pronto muchos lo conocen, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Muchos de pronto lo conocemos. Puede sonar como obvio, pero no. Que la palabra de Dios sea tu guía primaria a la hora de votar. Lo que se quiere decir es que al momento de votar debemos hacerlo con una conciencia informada. No lo debemos hacer por amiguismos, por partidismo, sino que lo debemos hacer con una conciencia informada. Debemos estar plenamente informados e identificados de por quién lo vamos a hacer. No, mi hermano, es que en mi casa siempre todos votan por el mismo partido. Y entonces yo también hago lo mismo, voto por la misma persona. Mi hermano, a la hora de votar hay que olvidarse de eso.
Dios es Dios y Él nos ha revelado su mente a través de su palabra, la palabra de Dios, que debe ser la que nos guíe en ese momento. Ese debe ser nuestro punto de referencia a la hora de tomar cualquier decisión en nuestras vidas, incluyendo los candidatos por los cuales vamos a votar o vamos a elegir. La segunda directriz nos habla de ora por sabiduría antes de votar. Ora por sabiduría antes de votar. Dice Proverbios en su capítulo 3, dice de la siguiente manera: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. No nos envanezcamos en lo que conocemos. Pidámosle esa sabiduría al Señor. Y una de las formas que demostramos que estamos confiando en el Señor en vez de apoyarnos en nuestro propio entendimiento es que oremos al Señor. Que le oremos al Señor. Que nos conceda sabiduría para tomar buenas decisiones. Necesitamos orar. Y más en el momento en que nos encontramos en nuestro país, en unas elecciones bastante decisivas para el futuro de nuestro país. En este momento es urgente que nosotros oremos. Necesitamos pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros. Pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros y pedirle que Él, escúchenme bien, que Él no nos conceda a los gobernantes que nosotros nos merecemos, sino los que harán el mejor papel por el bien colectivo del país si llegan a ser elegidos. Y se lo repito, que Él no nos conceda los gobernantes que nosotros nos merecemos, sino los que harán el mejor papel por el bien colectivo del país si llegan a ser elegidos. Debemos orar por aquellos que salgan electos para que el Señor incline sus corazones hacia lo mejor y no hacia lo peor, como decíamos, el menos peor. Pablo en la primera carta a Timoteo, en su segundo capítulo, habla de: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Pablo también dice acciones de gracia. Nosotros somos críticos del gobierno casi siempre, por quienes están legislando, pero algunas veces hacen lo correcto. Lo mejor por la misericordia del Señor. Pablo también dice por los reyes y por todos los que están en eminencia, o sea, todos aquellos que nos están gobernando. Es importante que tengamos eso muy claro. Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, debemos orar por nosotros mismos a la hora de votar, pero también debemos orar por los que salgan electos. Ellos necesitan sabiduría, ellos necesitan discernimiento. Y eso es algo que solo Dios les puede dar. Aunque muchos de ellos no lo sepan. ¿Y cuál es el propósito de esta oración? Escuchemos lo que dice Pablo. Aquí mismo, en ese mismo pasaje donde veníamos, dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La razón por la cual Pablo quiere que se ore por los gobernantes es porque de una u otra forma eso puede expandir el evangelio también. Es una forma de hacerlo. Nuestro tercer criterio habla sobre: vota por el candidato que en la gracia común de Dios parezca tener la agenda más alineada a los valores fundamentales de nuestra cosmovisión cristiana. Y es muy importante eso. Algunos dirán: ¿qué tiene que ver eso con el gobernante y qué tiene que ver eso con nosotros?
Mis hermanos, no tenemos que estar completamente de acuerdo con lo que un gobernante, con lo que las propuestas que un gobernante tiene con nosotros, pero hay aspectos muy fundamentales en los que sí tenemos que estar de acuerdo. Podemos citar un ejemplo. Por ejemplo, el candidato promueve la libertad religiosa o existe el peligro que en el ejercicio de su poder él piense en limitar a los cristianos en su libertad de predicar todo el consejo de Dios y en su libertad de adorar a Dios de acuerdo a los dictados de su conciencia. Eso es algo fundamental. Nosotros no podemos estar de acuerdo con él en algunos otros puntos, pero en ese punto donde nos limite a nosotros expresar la voluntad del Señor, no. Eso es fundamental. Otra, en la agenda de X candidato está el de proteger la vida desde la concepción hasta la tumba, o será un promotor del aborto y cuando llegue al poder en el día de mañana un promotor de la eutanasia. Es otro factor fundamental. Por eso les decía, podemos estar de acuerdo en algunas cosas, pero hay cosas, aspectos fundamentales de nuestra cosmovisión cristiana en los que nosotros no podemos fallar y no podemos cambiar. Y por último, para decirles otro, ¿será que con respecto al matrimonio respetará ese candidato la definición bíblica de un matrimonio como la unión de un hombre y una mujer? ¿O tratará de echar por tierra la palabra de Dios, de darle lugar a otros tipos de uniones que terminan destruyendo el concepto que se tiene de familia y contribuyendo a un mayor deterioro de lo que nosotros tenemos en nuestra sociedad? Estas no son cosas superficiales, mis amados hermanos. Son cosas fundamentales en las que nosotros tenemos que mirar cuando vamos a votar por un candidato. Puede que no estemos de acuerdo en algunos otros puntos, pero en lo que tiene que ver con nuestra cosmovisión cristiana, eso. Como seguidores de Cristo no podemos dar nuestra aprobación a aquellos que practican lo que Dios declara totalmente malvado. Como dice Pablo en Romanos. Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 32 nos dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con lo que las practican. Así que mis amados hermanos, a la hora de votar, echa tu voto por el candidato, que la gracia común de Dios, que con la gracia común de Dios parezca tener la agenda más alineada a los valores fundamentales de nuestra cosmovisión cristiana, de aquello en lo que nosotros creemos. Nuestro cuarto criterio habla sobre echa tu voto con una limpia conciencia. Cuando estaba mirando esto, yo decía, estamos en una región con una idiosincrasia un poco marcada por este tipo de cosas, ¿no? O sea, hablamos de echa tu voto con una limpia conciencia. Se nos viene a la mente muchas cosas se nos vienen a la mente. Si has considerado todo esto en oración, con las escrituras en la mano, aunque hay algunas cosas en que el candidato no te causen dudas, estamos escogiendo al candidato que según la información que nosotros tenemos parece ser el más idóneo o el más acercado a las escrituras relativamente para un cargo o para otro. Es que en cosas que no son fundamentales tengamos cuestionamientos aquí o allá para poder votar, pero a la hora de votar por alguien, por favor hagámoslos con una limpia conciencia e informados. Y algo muy importante, dejar esos resultados también en las manos del Señor. Como quinto criterio tengo acá, vota confiando plenamente en la soberanía de Dios. Vota confiando plenamente en la soberanía de Dios. Mis hermanos, debemos votar, pero al final de cuentas, quien pone reyes y quita reyes es el Señor. Nosotros que vivimos en un país que es democrático,
Somos instrumentos en sus manos para llevar a cabo esa labor. El candidato no saldrá electo si el pueblo no vota por él, porque el Señor nos tiene a nosotros como instrumentos para hacer eso. Así que debemos votar. Pero Dios es soberano. Porque Dios es soberano, eligió los medios a través de los cuales Él va a llevar a cabo sus planes en un país democrático. Y ese medio es a través del voto, de la democracia. El medio que utiliza son los votos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Votar. Con la disposición a confiar plenamente en que el que gane llevará a cabo sus propósitos eternos para la gloria y el bien de su pueblo. Confiados en eso nosotros. Hermanos, debemos estar atentos a los procesos electorales. Debemos tomar en serio estos procesos electorales. No podemos tomar a la ligera esos procesos en nuestro país. Pero al mismo tiempo Dios sigue siendo Dios. Sigue sentado en su trono. Que el evangelio prospere no depende de quien gane las elecciones, eso depende de la promesa que nuestro Señor Jesucristo nos hizo a nosotros. Entonces tenemos que ser responsables, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Pero descansa que Dios sigue sentado en su trono y nadie va a cambiar esa realidad. Dios sigue siendo Dios. La última directriz, que de pronto no la tienen ahí, nuestra última directriz. Si alguno de los candidatos que son elegidos son los más inmorales, y eso puede pasar, recuerda que Dios en su sabiduría puede usar líderes corruptos para llevar a cabo sus planes también. En Romanos 13 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Y aunque ellos no lo saben, son servidores de Dios para hacer lo que Dios planificó hacer a través de su gobierno. Eso no quiere decir que tenemos permiso para votar por los peores candidatos, obviamente. Ya hemos hablado anteriormente de todo eso. Lo que eso quiere decir es que nuestra esperanza no está puesta en ningún hombre. Nuestra esperanza no está puesta en que gane este o aquel. Nuestra esperanza está puesta únicamente en nuestro Padre Celestial que sabe sacar bienes de males. Así que, mis hermanos, gane quien gane, nuestro Dios seguirá haciendo que las cosas sobren para el bien de aquellos que le aman. Gane quien gane y recuerden que ese bien no es otro que conformarnos a la imagen de su Hijo, como lo expresa en Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Eso quiere decir que gane quien gane, Él lo usará para que sigamos avanzando en nuestro proceso de santificación. Y de un modo u otro, gane quien gane. Ya para finalizar, tengo unos puntos, podríamos llamarlos conclusiones o unos aspectos importantes que me gustaría que le pusiéramos mucha atención a eso. Y es, los cristianos no podemos ser ilusos, no debemos esperar que los gobiernos humanos, no podemos esperar de los gobiernos humanos más de lo que ellos pueden dar. Ninguno de los candidatos posee una vara mágica para resolver todos los problemas del país. Aun cuando tengan la intención de hacerlo, no pueden. Así que votemos por el que pensemos que es el más idóneo. Pero no olvidemos que nuestra esperanza está puesta en Dios y no en los hombres. Gane quien gane, sea o no el candidato de nuestra preferencia, nosotros como cristianos estamos llamados a someternos a las autoridades. Estamos llamados a respetarlas. Estamos llamados a orar por ellas. Estamos llamados a cumplir nuestras obligaciones ciudadanas. Pero siempre que no interfieran con nuestra obediencia a Dios. Si hay alguien que debe brillar como un cristiano modelo, somos nosotros. Aunque nuestra ciudadanía no esté en los cielos,
Mientras transitamos por este mundo, los cristianos reconocemos a las autoridades puestas por Dios para el buen funcionamiento de la sociedad humana. Luego de haber expuesto todo lo que habíamos dicho anteriormente y de haber sopesado a los diferentes candidatos, puede que un hermano piense que un candidato A es mejor que el candidato B, pero usted piense que es el B o es el A y no estemos de acuerdo con respecto a eso. Pero hermanos, en las cosas que más nos importan, nosotros no tenemos opiniones distintas. Y por lo tanto, no hay razón alguna para que nos dividamos en esas cosas de menor importancia. Los cristianos amamos, servimos y adoramos a un mismo Dios y Padre. Y confiamos en el mismo Salvador nuestro, Señor Jesucristo. Proclamamos el mismo evangelio, que hay salvación en Cristo para aquel que cree, y tenemos una misma esperanza en el cielo. No vamos a ser simpatizantes de ningún partido pero seremos hijos de Dios por los siglos de los siglos. Así que debemos orar que el Señor nos dé sabiduría para ejercer nuestro derecho al voto en las elecciones. Voto con una limpia conciencia, procurando los mejores intereses para el país en el que Dios en su providencia nos ha hecho nacer y vivir, pero mostrando al mismo tiempo que nuestra patria está en los cielos y estamos aquí de paz. Por último, el único soberano digno de toda confianza, digno de todo nuestro honor, es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cuando las Escrituras trazan el perfil de un buen gobernante, la figura que sirve de modelo es la de nuestro Señor. Él es perfectamente apto para gobernar en sabiduría. Su sabiduría es infinita, lo mismo que su poder y su bondad. Él siempre gobierna para el bien de su pueblo. El Señor debe ser el sujeto de toda nuestra confianza. Pero mis amados hermanos, que con lo expuesto anteriormente nos ayude a la hora de ejercer el derecho a votar en las próximas elecciones, o les haya servido de algo lo que hayamos expuesto en el día de hoy.